Las 8 de la noche con 30 minutos, qué gusto saludarlos este jueves 30 de noviembre, último día del 11º mes y comenzamos la recta final de este 2023. Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana y Citlali Pérez, estamos listas para presentarle la información generada hasta el momento dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Por falta de consulta previa, la Corte invalidó Ley de Salud Mental y Educación Emocional de Jalisco. Para el análisis de los daños punitivos no es necesario que se reclamen al daño moral, determinó la primera sala de la Corte. Advierten que el uso de la inteligencia artificial en la justicia podría violar datos personales y fomentar la discriminación. El respeto a la división de poderes es fundamental para garantizar la efectividad de los principios constitucionales. En su sesión de este jueves, el Pleno de la Corte analizó temas relacionados con partidos políticos y salud mental, relacionados con los estados de Baja California y Jalisco. Por falta de consulta previa e informada a personas con discapacidad, el Pleno de la Corte invalidó la Ley de Salud Mental y Educación Emocional del Estado de Jalisco. Argumentó que afectaba directamente los derechos de las personas con discapacidad al regular, entre otros aspectos, la salud mental de las personas en situación de vulnerabilidad. Yo estaría por la invalidez de toda la ley impugnada. Considero que esta ley es el marco jurídico particular en materia de salud mental en el estado de Jalisco. Los efectos de la resolución se surtirán a los 12 meses de su notificación y vincula al Congreso del Estado para que en este periodo realice la consulta respectiva. En otro asunto, el Pleno invalidó una disposición de la Ley de Partidos de Baja California que limitaba el financiamiento a los partidos políticos locales al 25% del monto total autorizado, en caso de que solo existieran 4 o menos partidos políticos estatales. El proyecto razona que la norma controvertida tiene como efecto material que los partidos locales no reciban el monto del financiamiento al que tienen derecho de conformidad con la fórmula y las reglas para su distribución dispuestas expresamente en la Ley General de los Partidos Políticos. En contraste, declaró válida la porción que reduce de 30 a 20% el valor de la UMA para calcular el financiamiento a los partidos políticos nacionales con acreditación estatal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, José Luis Guerra García. La primera sala de la Corte determinó que no es indispensable que los daños punitivos se demanden de manera independiente al daño moral, pues el juez debe analizar si es indispensable tomar en cuenta ese factor para incrementar el monto de la indemnización cuando la conducta que generó el daño es de tal gravedad que amerita su imposición. Lo anterior es indispensable con el fin de colmar el derecho a una justa indemnización. Agregó que el hecho de que no se demande en lo particular el daño punitivo no deja en indefensión a quien causó la afectación, pues al reclamarse el daño moral tiene la oportunidad de demostrar que la conducta no causó daño alguno o que no es de tal magnitud que amerite una sanción adicional. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat invitó a jóvenes abogados a dar lo mejor con el fin de mejorar la convivencia y vigencia del Estado de Derecho. La ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat, llamó a las nuevas generaciones de abogados a realizar las cosas de manera distinta, con el uso de las herramientas tecnológicas actuales para enfrentar lo que sucede en otras partes del mundo, la claudicación del Estado de Derecho. Lo anterior en el marco del primer encuentro nacional de jóvenes barristas, organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Esta generación debe tomar el relevo de una generación que es la mía, que es previa,
que no cuenta con todas estas herramientas y que está viendo con preocupación, no esta generación que son ustedes, sino la que sigue y la que sigue. Porque hemos visto, y lo estamos viendo en otra parte del mundo, la armonía social y el valor del derecho puede claudicar de un instante a otro. Somos una generación que también está viendo la claudicación del Estado de Derecho en otra parte del mundo. Entonces, no, cada día es ganancia. Les dijo que deben dar lo mejor, pues de servir nadie se va a arrepentir. No lo hacemos para que nos digan gracias. Lo hacemos por el puro gusto de ser como somos y por amor a sabernos humanos. Si todos estamos felices y contentos, les aseguro que el derecho constitucional va a brillar con todos sus frutos que se previeron en el diseño. La ministra Ríos Farjat explicó a los jóvenes algunas sentencias que llamó transformadoras de la primera sala de la Corte y confió en que éstas continúen, pues se dan a partir de las propias demandas y argumentos de la sociedad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales no viola los derechos a una defensa adecuada, a la igualdad ni a la garantía de seguridad jurídica, ya que el hecho de que el Ministerio Público sea el que determine a quién se considera como imputados no vulnera estos derechos ni deja a las personas involucradas en una investigación en indefensión, pues al momento que sea considerada como imputada podrá tener acceso a la carpeta de investigación y activar los derechos que la ley le concede. En el primer encuentro sobre e-justicia advirtieron sobre los riesgos que podría implicar el uso de la inteligencia artificial. Es relevante que dentro del Poder Judicial existan lineamientos suficientemente claros que identifiquen qué es lo que se busca conseguir con las herramientas de justicia digital, afirmaron los participantes de la mesa propuesta de mejora regulatoria en materia de justicia. No pasar desapercibido que la justicia digital también puede representar grandes beneficios para el trabajo que hace el Poder Judicial y para la ciudadanía en sí misma. Desde la capital de Oaxaca, en el primer encuentro nacional de e-justicia y el Poder Judicial, expertos y autoridades en la materia destacaron la importancia de la capacitación como parte indispensable para las personas que vayan a utilizar estas herramientas. En la Casa de la Cultura Jurídica advirtieron también de los posibles riesgos en el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Pero hay riesgos de protección de datos personales, hay riesgos de discriminación y sesgos, hay riesgo de violación a otros derechos humanos, por ejemplo, la libertad de expresión. En el evento, denunciaron que no obstante la trascendencia del uso de la tecnología en el mundo, en el caso de México, en el Plan Nacional de Desarrollo, el tema de la cultura digital apenas se menciona. Desde el estado de Oaxaca para el canal del Poder Judicial de la Federación, camarógrafos Jorge Vivanco y Jacobo Parrilla, reportero Óscar González. Y en más noticias, concluyeron las mesas de análisis a las que convocó la Defensoría Pública Federal con motivo de su 25 aniversario. En la última jornada analizaron la función de dicha institución en un Estado social y democrático de derecho. El magistrado Juan José Olvera López, integrante de la Junta Directiva de la Defensoría Pública, indicó que las garantías de los ciudadanos son derechos fundamentales que el Estado debe asegurar para salvaguardar su igualdad, dignidad y libertad. Ello, durante la clausura de las mesas de diálogo con las que se celebraron los 25 años de la Defensoría Pública. Si no hay garantías para el cumplimiento de los derechos fundamentales, podríamos decir que la existencia de esos derechos en el texto constitucional, así sea en el texto constitucional, no son más que, como suele decirse, papel mojado con tinta. No sirven absolutamente de nada. Se mencionó que la falta de acceso a la justicia contribuye a la desigualdad y discriminación, pues afecta a grupos marginados y vulnerables.
Hay una exigencia de seguridad, hay una alarmante situación de violencia, hay deficiencias en algunos operadores, los ministerios públicos sin duda son uno de los centrales, hay una política de populismo punitivo y cómo frente a eso la apuesta por la defensa es permitir hacer frente desde nuestras acciones como defensa. La Defensoría Pública garantiza el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica gratuita, la cual permite atender a la población menos favorecida. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y a partir de hoy en la Ciudad de México se aplica el programa Conduce sin alcohol con motivo de las fiestas de fin de año. Así que si toma, no maneje. Volvemos. Al regresar, penales de la Ciudad de México y Sonora, las que mayor número de personas de la diversidad sexual albergan. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos directo a las actividades de la FIL en Guadalajara. Al participar en la presentación de un libro, el magistrado Fuentes Barrera habló de los beneficios del diálogo entre poderes. Felipe Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que la división de poderes en México es indispensable para que prevalezca el principio democrático. La división de poderes es una decisión política fundamental del pueblo de México. Debe prevalecer para dar vida y para dar efectividad a los principios y valores constitucionales. En nuestro régimen democrático no se alberga solo la vía para tomar decisiones en los congresos con el voto en las elecciones. También es la respuesta para hacer efectivas las aspiraciones y los derechos que consagra nuestra Constitución. En la presentación de una obra de su autoría en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el magistrado Fuentes Barrera también se pronunció por un diálogo entre los poderes del Estado mexicano. O sea, siempre tiene que existir un diálogo entre los poderes. Y cuidado, diálogo no es sometimiento, diálogo es construcción para una mejor vida de las y los mexicanos. Reiteró el compromiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con grupos en condiciones de vulnerabilidad. Como ejemplo, destacó criterios fundamentales en materia de violencia política en razón de género y de sistemas normativos de comunidades y pueblos originarios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. También en la FIL se presentó el libro Justicia con perspectiva de género de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez. La perspectiva de género está invisibilizada para las mujeres que se encuentran en prisión. Por ello, se necesita que desde la impartición de justicia se adviertan los contextos que llevaron a esas mujeres a delinquir, señaló en su libro la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez. A la mujer criminal, a la mujer delincuente, a la mujer que ha cometido un homicidio en un entorno de violencia, debe de aplicársele todo el rigor de la ley o debe de juzgársele con perspectiva de género. Pasar desapercibida la perspectiva de género implica la institucionalización de esa violencia o de esa discriminación. En la presentación de la obra Justicia con perspectiva de género, que se llevó a cabo en el stand de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, participaron la magistrada Gloria Abesia Solano y la jueza Flor Nayeli Carreón, quienes reconocieron que el libro recoge los protocolos emitidos por la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de género, los cuales les permiten ver en cada caso a una mujer y su contexto y no a un número de expediente más. Volver a ver a la persona, a la mujer, con sus circunstancias personales para poder conocer por qué, por ejemplo, delinque, por qué comete ilícitos y si realmente tiene conciencia de lo que está realizando. Tener un expediente en las manos implica una gran obligación y una gran responsabilidad porque sabe la persona juzgadora que es transformadora de vidas, para bien y para mal. La presentación de este libro se enmarca dentro de los 16 días de activismo contra la violencia de género que iniciaron el pasado 25 de noviembre, Día Naranja de la ONU, y se extenderán hasta el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Desde la FIL Guadalajara 2023, para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera.
Gracias a Lorena por el reporte desde Guadalajara. También en este espacio se analizó la necesidad de que los derechos humanos se respeten en el sector financiero. Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, advirtió de la urgencia para que los derechos humanos sean efectivos en el sector financiero del país, sobre todo, dijo, ante muestras de discriminación contra diversos sectores de la población para acceder a créditos. Dimos cuenta que no hay créditos para personas y que a veces ni siquiera hay acceso a las instituciones de crédito por el color de la piel. Una cosa grave. Desgraciadamente, todavía hay mucha discriminación en el sector financiero de personas que las ven, cómo visten, color de su piel, hasta por la estatura. Si son indígenas. En la presentación de la Enciclopedia de los Derechos Humanos, presentada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, indicó que hoy más que nunca, la ciudadanía debe profundizar en el conocimiento de los derechos fundamentales frente a pulsiones de abuso del poder. Es un trabajo que los propios ciudadanos nos tenemos que proponer, porque la tentación hacia no respetar los derechos humanos es una tentación consubstancial al poder político. Quien detente el poder político siempre procurará acrecentar ese poder. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En esta Feria de la Cultura se realizó un homenaje póstumo al escritor Ignacio Solares. Novelista de lo invisible. Es la historia de vida de Ignacio Solares en 165 páginas, 78 años de anécdotas e inspiración plasmados en esta obra que fue presentada durante el homenaje póstumo que se le rindió en la FIL Guadalajara 2023. Este libro le dio motivo para vivir. Aquí está su pensamiento, las razones que sustentan su literatura. Es su testamento espiritual. 2 meses antes de fallecer, el gran escritor, ensayista y periodista apasionado por el género de la entrevista pudo ver editada esta obra, que escribió en coautoría con su entrañable amigo de más de 4 décadas, Pepe Gordon. Porque nada más quiero decirles que Nacho lo leía, lo veía y decía, es la novela de mi vida. A 4 manos, Solares y Gordon desmenuzan temas como la muerte y lo sagrado, la existencia del mal, los fantasmas y demonios del alcoholismo, el peso de la historia familiar, los traumas de la infancia, así como la importancia del silencio y de la duda, como elementos que nos permiten una mayor comprensión del mundo y de la vida. Se cumplieron ya 3 meses del fallecimiento de Ignacio Solares en la Ciudad de México. Sin embargo, él regresó aquí, a la FIL Guadalajara, espacio donde justamente hace 5 años ocurrieron las primeras pláticas que dieron origen a la creación de esta novela. Han sido días difíciles, indudablemente, pero muy emocionada de recordarlo en la FIL, en esta que de alguna manera fue su casa los meses de noviembre desde hace muchísimos años. Entonces, pues esta mesa en la que se le recordó como novelista de lo invisible, que se presentó un libro que ya no alcanzó él a presentar y que al mismo tiempo pues sea un lugar de homenajear su memoria y su palabra, pues me emociona muchísimo. Para mí es un momento de recordar a ese amigo tan querido, tan entrañable, pero recordar precisamente que él lo que siempre buscó es ver más allá de lo que nosotros concebimos como las fronteras entre la vida y la muerte, y entonces quiero celebrarlo con la alegría que él percibía que estaba en el fondo de nuestro ser, que planteaba que era una alegría siempre viva, que siempre permanece. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera.
Y en otras noticias, el Instituto Nacional de Migración inició el operativo especial Invierno 2023 para brindar atención, servicio y garantizar el respeto a los derechos de los connacionales residentes en el extranjero que visitan México para las fiestas de fin de año. A partir de hoy y hasta el 8 de enero de 2024 habrá 237 módulos de revisión en los principales cruces internacionales como aeropuertos, centrales de autobuses y plazas públicas para supervisar la recepción y acompañar a los más de 1 millón de mexicanos que regresarán para visitar a sus familias. Y se presentó una guía con la que se busca garantizar la reinserción y el acceso a la justicia a las personas de la diversidad sexual. La Ciudad de México cuenta con 2 centros penitenciarios con la mayor cantidad de personas transexuales, mientras que Sonora tiene el máximo porcentaje de población LGBT+, que se encuentra privada de su libertad. Es por ello que el Senado presentó una guía de incidencia para la disminución de prácticas discriminatorias contra personas de la diversidad sexual que se encuentran en prisión. Desde SEA consideramos que los procesos participativos son fundamentales para construir procesos igualitarios en el acceso a la justicia, esto con el fin de poder reducir las violencias, pero siempre desde una perspectiva de derechos y comunitaria. Esta guía busca garantizar una reinserción eficaz desde el momento en que ingresan a los centros hasta su salida, de acuerdo con la senadora Patricia Mercado. El proyecto está siendo apoyado por el Fondo Canadá para iniciativas locales y aboga por la protección de los derechos de una sociedad multicultural. La propuesta no solo busca apoyar a quienes se encuentran dentro de la cárcel, sino también asegurar su acceso a la justicia y promover el activismo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Fernanda Benavides. Francisco Camino, colaborador de nuestro canal, recibió un reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Locutores. Con más de 22 años de experiencia en medios audiovisuales, Francisco Camino, colaborador de Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación, recibió la medalla Jacinto Herrera, que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México por su destacada labor en la estación de radio por internet Grita Radio. No tengo palabras, aunque suene trillado, pero la verdad es que es mucha emoción, no me la creí. Ya cuando te anuncian es cuando ya empieza como a caerte el 20 para decir, oye, sí es cierto, es la realidad. Y aquí estamos, y afortunadamente, y también, bueno, representando a Justicia TV. Apasionado de la radio, la música y la ciencia, Francisco ha colaborado en diversas estaciones de radio y medios digitales, y desde hace 5 años es el encargado de que las producciones de Justicia TV tengan la mejor calidad de sonido. Y gracias a esa escuela que tuve de radio, afortunadamente pude también entrar a trabajar a Justicia TV, porque es la escuela que me dejó el aprendizaje de esa pasión por la música, el diseño, la producción, y aplicarlo ahora en Justicia TV y tratar de que esté a la altura de lo que se merece el canal y de la gente que nos ve. Con una curiosidad infinita y una voluntad inquebrantable, su siguiente reto es la producción de podcast, un medio en el que el factor humano es de suma importancia. Que es lo que está consumiendo mucho la gente y que hay que ser muy específicos, muy directos para que la gente a los 3 segundos ya se interese por ti. Si no lo haces en esos primeros segundos, adiós, ya no te vuelven a escuchar. Aunque esté la inteligencia artificial, no te da ese sentido común que te da el toque humano de la noticia y de las cosas que debe hacer. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación, felicita a nuestro compañero Francisco Camino por este reconocimiento y agradece contar con su apoyo día tras día. Y además con un ejercicio de inclusión que siempre ha manejado desde hace ya varios años la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal. Es encantador estar con Justicia TV y aportar de lo que uno tiene, de lo que uno puede saber. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Un tribunal colegiado del primer circuito en la Ciudad de México ordenó emitir una nueva resolución de medidas cautelares para 8 militares presuntamente vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su defensa pide que continúen su proceso en libertad.
Un tribunal oral de Chihuahua condenó a 50 años de prisión a un hombre y una mujer por el secuestro de una persona en Ciudad Juárez. Además, deberán pagar 384,000 pesos como reparación del daño. Un juez de la capital del país vinculó a proceso a Diego N., estudiante del IPN, por violencia digital y delitos contra la intimidad sexual, ya que alteró más de 50,000 imágenes de sus compañeras de clase con inteligencia artificial y las vendía como contenido íntimo. Un juez federal vinculó a proceso y dictó prisión justificada a 15 integrantes del cártel de Sicuirán, en Michoacán, por posesión de armas de uso exclusivo del ejército. La organización delictiva mantiene una disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en temas internacionales, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 personas y a 13 compañías mexicanas ligadas a los fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco, perpetrados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Señaló que los miembros del cártel utilizan violencia e intimidación extremas para controlar la red de tiempo compartido. Se aprovechan de ciudadanos norteamericanos, principalmente de adultos mayores, y los despojan de los ahorros de toda su vida. Japón prohíbe la producción y publicación de imágenes sexuales infantiles. Sin embargo, las creaciones de inteligencia artificial no están sujetas a esta ley. Un organismo de control de seguridad británico informó que debido a ello, hay más pedófilos utilizando esta vía para la generación de este tipo de contenidos. Dio inicio la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas en Dubái. Se prevé que sea la más concurrida de la historia, con una asistencia de 70,000 personas. El evento se prolongará hasta el próximo 12 de diciembre. La organización ecologista alemana ordenó al gobierno reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de transporte y construcción, pues un informe señala que superan los niveles estipulados de dióxido de carbono. Argentina declaró emergencia sanitaria por brote de encefaliomelitis equina, virus que se transmite de aves a mosquitos y a su vez pueden infectar caballos y seres humanos, informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentarias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, José Arturo Salinas. El Tribunal Supremo de Rusia determinó prohibir el movimiento público internacional LGBT al considerarlo como una organización extremista, pues advierte que incita a la discordia social y religiosa, por lo que no se permitirán cualquiera de sus actividades de difusión o concentraciones en espacios públicos y privados, y estableció penas de hasta 10 años de prisión si éstas se llevan a cabo. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, prevé que si la economía mexicana continúa creciendo al mismo ritmo, puede cerrar el 2023 con un crecimiento del 3.5 a 3.6%, y precisó que los flujos de inversión extranjera directa se mantendrán en los niveles promedio de los últimos años, lo que dijo garantizará una transición de gobierno tersa en las finanzas públicas. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 37 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. El INEGI informó que durante octubre el número de personas desempleadas en el país disminuyó en 73,139 para ubicarse en 1,677,000, con lo que la tasa de desocupación retrocedió de 2.7% en septiembre a 2.6% en octubre, la cifra más baja de que se tenga registro. Las actividades que generaron más empleos fueron la construcción, seguida de servicios y el comercio.
Para el presidente de la Coparmex, Rodrigo Oria, en los últimos años hubo retrocesos en el sistema de salud del país, situación que ha afectado a las personas más vulnerables, pacientes de enfermedades crónicas como el cáncer y personas de los deciles de ingresos menores. En el Foro Nacional de Salud Coparmex 2023, expuso que hay un deterioro en casi todos los indicadores relevantes en materia de salud. Según datos de Amexgas, entre 2019 y 2023, el robo de gas LP en México ascendió a más de 200,000 toneladas, lo que representa pérdidas por más de 70,000 millones de pesos. El llamado huachigas solo se da en México. No hay otro país del mundo donde suceda esto, por la complejidad para trasladarlo, dijo James Trocal, presidente de la Asociación Mundial de Gas LP. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Gracias, Lilian, por la información. Y de acuerdo con datos del Coneval, la población en pobreza laboral se ubicó en 37.3 puntos porcentuales durante el tercer trimestre del año, lo que representó una mejora de 2.8 puntos respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el Consejo reconoció que el porcentaje de la población en pobreza laboral aún es mayor al observado antes del inicio de la pandemia en el primer trimestre de 2020, de 36.6%, población que no cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias. Llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su atención. Que tenga una excelente noche. Hasta mañana.